Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos hoy a hablarles de algo muy especial. Hace cosa de unas semanas se celebró el Día Mundial de la Familia de Acogida y vamos a aprovecharlo también aquí en este programa. Vamos a darle un espacio para explicar un poco realmente qué consiste ser familia de acogida. Para ello tenemos esta tarde con nosotros a Rocío Garrido. Ella es familia de acogida y también forma parte de la asociación Zarpar. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos y por darnos voz. Explícanos un poco de qué va todo esto. Pues mira, te cuento, yo pertenezco a la asociación Zarpar, que está formado por familias que ya somos familias de acogida, que tenemos niños durante mucho tiempo y lo que nos dedicamos exclusivamente es a fomentar y a divulgar el acogimiento familiar, que la gente sepa que esta realidad existe. Y te puedo dar datos. Ahora mismo en Comunidad Valenciana hay más de 1.800 niños esperando una familia de acogida. Y a nivel global, a nivel nacional, tenemos más de 20.000 en centros esperando una familia de 0 a 18 años. Entonces... Esto es un periodo hasta que se le encuentra una familia definitiva entonces a esos niños y niñas. Sí, somos una familia de tránsito. Claro, muchas personas en casa se estén preguntando ¿por qué? ¿No? ¿Es necesario? También hay otras familias que están buscando niños y niñas en adopción, pero ¿es necesario ese tránsito? Sí, porque el acogimiento no es adopción. El acogimiento es un acompañamiento que hacemos a estos menores porque por diversas circunstancias no pueden estar en su casa, con su familia, y lo que hacemos las familias de acogida es que les evitamos vivir en un centro y también un poco ven otro modelo de familia de los que ellos tenían. Entonces les acompañamos todo este proceso hasta que haya algo mejor para ellos, bien sea vuelta con familia biológica, bien otro recurso o bien adopción. Y durante todo ese tiempo los tenemos en casa como un hijo más. Esto es muy claro, o sea, está muy bien que quede muy claro para aquellas familias que estén interesadas la diferencia, ¿no? de familias donde buscan un niño y niña para adoptar o de acogida, es muy diferente. Al final yo pienso siempre, con muchísimo respeto, quiero hablar de la familia adoptiva, es que al final tú quieres tener un hijo y es totalmente comprensible, aunque las listas de espera son enormes aquí en Comunidad Valenciana, pero el acogimiento familiar es un acompañamiento. Les acompañamos de una manera desinteresada y además con un compromiso total. Como bien decía un compañero de nuestra asociación Zarpar, decía, es que ellos vienen muy rotos, son niños que vienen muy dañados, con unas infancias muy dolientes y vienen rotos, lo único que a veces se ve al principio o se ve a mitad o se ve al final, pero rotos vienen y todo ese dolor y todo ese daño sale. Por lo tanto, necesitamos familias de acogida que sepan en lo que se están metiendo. Yo te puedo contar a nivel personal que para mí es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, junto con tener nuestros hijos biológicos, que es ser padres de quien nos necesita en este momento. Pero la realidad es que el acompañamiento emocional, terapéutico, familiar que tenemos que hacer a estos menores es enorme. Y por eso necesitamos familias que sepan que aparte del corazón necesitamos un punto más extra para estos niños. Ellos necesitan una ayuda, una guía, necesitan transitar la vida en familia. ¿Esto hay periodos? O sea, ¿hasta cuándo se es familia de acogida para ese niño que de momento se encuentra en casa? Mira, hay varias formas de acogimiento. Está el acogimiento de urgencia, que es para niños de 0 a 6 años y que no puede exceder de los 6 meses. Y luego está el acogimiento temporal, que es para niños de 0 a 18 años y máximo pueden estar 2 años en casa hasta que su situación se resuelve. Luego está el acogimiento permanente. El acogimiento permanente existe porque no hay una solución rápida para ellos, ni a corto plazo. Entonces están en casa sin fecha, bien hasta que haya una solución milagrosa, como digo yo, para ellos, que existe, que a veces las familias se pueden recomponer y recuperarlos, o bien hasta los 18 años, que en ese momento se destutelan. Y luego está el acogimiento de fines de semana y vacaciones, que está más indicado para niños más mayorcetes, a partir de 10 años. Son niños que no han tenido posibilidad de salir en una familia de acogida a diario. Entonces lo que se hace es ir los fines de semana por ellos y las vacaciones para un poco, somos familias de respiro, ¿no? Para que vean otro rol familiar, aunque sigan viviendo en centros, pero tienen la posibilidad de ver otra modalidad de familia. Por lo tanto, esto se puede elegir, qué tipo de familia... Claro, tú puedes elegir lo que tú quieras. Luego es verdad que hay unos cursos, hay una idoneidad, hay un poco de formación. Entonces, un poco los acompañamientos que tenemos, que son una asociación que se llama Trama, que son nuestros técnicos de referencia y consellería, un poco nos orientan a qué tipo de menor podría entrar en nuestra casa. Hay una cosa muy importante que a mí me gusta siempre decirle a todas las familias que piensan hacer esto, y es que el acogimiento familiar está hecho
para y por el niño. O sea, no buscamos un niño para una familia, es una familia para ese niño. Y lo que hacemos desde la Asociación Zarpar es hablar con todos esos profesionales también que van a estar alrededor de ese niño. Futuros profesores, futuros trabajadores sociales, futuros educadores. Entonces intentamos dar charlas en la universidad, en los colegios, en donde nos hagan un hueco, porque todo ese equipo lo necesitamos para estos niños. Porque luego estos niños cuando entran al colegio, pues tenemos muchísimos problemas, hay muy poco acompañamiento, muchas veces piensan que son así porque les da la gana, pues han sufrido mucha adversidad temprana, han vivido en lugares con mucho caos. Entonces todo este acompañamiento lo necesitamos y necesitamos crear cultura de acogimiento familiar. ¿Cómo nos encontramos realmente en nuestra sociedad? ¿Estamos preparados? ¿La sociedad está preparada para entender realmente el propósito de la familia de acogida? El censo, antes hablábamos de Elche, de las familias de acogida, dices que es mucho menor al que se necesita realmente. Evidentemente, el otro día nos contaba la concejal de familia, Aurora Rodil, que había 81 familias en Elche, de las cuales creo que 50 o 51 son en familia extensa. Quiere decir que son sus tíos, abuelos, primos los que han acogido a estos niños. Cuando no hay un rol familiar y no hay una red de familia a la que puede ayudar ese niño, lo que hacen es que van a las familias educadoras, que soy yo, por ejemplo, o lo que formamos Zarpar, que somos familias educadoras. Y evidentemente solo somos 30 en Elche, somos muy pocas. Para la cantidad de niños, según ahora mismo los últimos datos que han dado, solo en Alicante hay casi 800 niños en acogimiento. Te hablo solo de la provincia de Alicante. Y creo que puede que rondemos unas 300 y pico familias de acogida en todo Alicante. Pero aún quedan 800 niños. Que si no están en familias... Están en centro. Están en centros. Están en centros y mucho bebé y mucho grupo de hermanos y muchos niños con discapacidad. Y muchos niños con necesidades especiales, que son los más invisibles del mundo mundial en acogimiento familiar. Porque claro, normalmente cuando tienes un hijo con discapacidad es tuyo, te ha tocado y tal, pero ¿quién va a elegir un niño con discapacidad para acoger? Que son niños que necesitan ayuda, que son niños funcionales, que son niños que con un poquito de fuerza, con cariño, con terapia, con medicación, con todo eso que necesita un niño especial, salen adelante. En este caso, además, Rocío, vuestra familia sois una familia formada especialmente también para recibir a niños y niñas también con discapacidad, ¿no? Sí. Porque la formación se necesita en general, la pero sobre formación todo en especializado, ¿no? Nosotros no somos familia especializada, somos familia acogedora de necesidades especiales. Vale. Las familias especializadas, uno de los miembros tiene que tener alguna titulación relacionada con la salud. En mi caso yo no lo soy. Y sí, notamos en las primeras charlas que lo que más hacía falta eran grupos de hermanos y con necesidades especiales. Y nosotros optamos por esa opción. Y nada, muy bien. Nosotros tenemos... ¿Se suele respetar esto de los grupos, de los hermanos? Sí, se puede, claro. Evidentemente, si hay un grupo de 7 hermanos, que los hay, o de 8, evidentemente es muy complicado. Pero sí, han habido acogimientos de 3, 4 hermanos, sí. Yo he tenido 3. Yo casi siempre tengo 3. No siempre son hermanos, pero máximo que se puede acoger son, creo que 3. Pero es que la necesidad que hay ahora mismo es brutal. Hay una necesidad de familias de acogida y de niños, o sea, tenemos que sacarlos del centro como sea. Y luego tenemos que contarle al mundo, una vez que los tienes en casa, que es imposible que llegue al colegio y que quieres que se sienta si viene de un entorno donde ha habido violencia, donde ha habido maltrato, donde ha habido adversidad temprana, o sea, es imposible. Entonces ahí empieza un poco la labor de la familia, que es entrar al colegio, hablar con ellos, decirles, y ahí empieza la fiesta realmente. Pero te digo que es fácil, que nosotros lo hacemos y que yo tengo una vida normal y soy una persona normal y es muy gratificante por otro lado también, ¿no? Hombre, ayudar siempre es gratificante, porque lo que nosotros estamos haciendo es ayudando. Y como decías, esto es algo de manera desinteresada. Totalmente. Esto es abrir tu casa a alguien que lo necesita. Y lo necesita y necesita que tú seas su padre y su madre. El tiempo que necesite. Tú no te estás preguntando si mañana se va a ir. Y si se va, te puedo asegurar que es porque hay algo mejor que tú. No podemos pensar que somos lo mejor para estos niños siempre. Es verdad que cuanto menos transiciones, muchísimo mejor, evidentemente, pero yo siempre cuento una cosa. Cuando la gente me pregunta, yo no podría, y cuando se van, ¿qué, no? Es que cuando se van... ¿Qué es lo que dirán? Yo no podría porque te los quitan. Personas, ¿no? Sí, te lo quitan, no me pueden quitar porque no es mío, eso es lo primero. Y segundo,
madre mía, te morirás. No, no me muero, duele, lloramos, nos alegramos. Es inevitable, al final, tenemos ¿no? ahí una montaña rusa de emociones el enorme. El vínculo emocional existe y Existe, por lo tanto el existe. echar de menos, el saber todo eso. Y luego sabemos de produce. ellos, muchas veces sabemos de ellos después, cuando hayan vuelto con su familia, su adopción, depende de cada caso. Pero es que ellos necesitan una familia. Entonces yo siempre pienso, si están en mi casa, yo ya les estoy evitando sufrimiento, que es vivir en un centro. Y no digo que en los centros no se haga bien con los niños, pero al final son trabajadores, son 8 horas al día, yo lo entiendo perfectamente. No es lo mismo que tú, que te levantas cada mañana con ellos, que les haces la leche, el almuerzo, los llevas al colegio, los recoges, las actividades. Una familia, una mamá, un papá, o dos mamás, o dos papás, o un papá, o una mamá. Eso es, no hay requisitos. No hay cualquier tipo de familia que exista en este momento es válido para ser familia de acogida. Uno solo puede ser. Uno solo, una sola, dos mamás, dos papás. Sí, porque esa es tu familia, la que tú ofreces. Y para acompañar solo tienes que querer y tener un compromiso enorme. Los requisitos no son tantos. La gente cree que para ser familia de acogida no sé qué necesitamos. No necesitamos tantas cosas. Tener un trabajo y una casa y tiempo, claro, para poder... una viabilidad por lo menos económica para garantizar... Que tengas un trabajo que te permita cuidarte tú y cuidarlos a ellos. Pero luego, bueno, pues es un hijo más. Yo por lo menos lo vivo así. Yo cuando entro a la casa, para mí es un hijo más, el tiempo que esté. No estoy pensando que se va a ir mañana, estoy pensando qué puedo hacer por él el tiempo que esté aquí. Qué clase de acompañamiento, qué clase de... Si puedo empezar con él atención temprana, si tengo que ir a psiquiatría, si tengo que ir a neuro, si tengo que... O sea, en qué yo le puedo ayudar para que cuando salga de mi casa esté lo mejor posible. Rocío, todo esto choca mucho con esa vida que llevamos ahora mismo de estrés, de pensar que tengo que ir aquí, tengo que hacer esto, lo que estás diciendo, pero sobre todo pensar en nuestro círculo, ¿no? Y muchas personas estarán diciendo, bastante tengo como para meterme en más. Claro, pero es que hay que dejar de mirarse el ombligo de vez en cuando y ver qué pasa a nuestro alrededor. Y a veces no hace falta irse a un país lejano para ayudar. Es que lo tenemos, lo que yo te estoy contando, lo tenemos aquí, en Alicante. Te estoy hablando de 800 niños, porque los acogimientos familiares se hacen de nuestra provincia. Entonces, hay 1000 maneras de ayudar, porque yo entiendo que si tú trabajas y no puedes, pues este es el de fin de semana. También hay niños mayores de 3 años que también van al colegio, que te permite trabajar. Luego, en mi caso, por ejemplo, yo decidí dejar de trabajar, ¿vale? Porque los nenes que venían muy, muy dolidos y a mí mi vida me permitió hacerlo, ¿vale? Pero la mayoría de las familias trabajadoras, bueno, un porcentaje, el 99% de las familias de acogida trabajan, tienen vidas normales y lo que hacemos es incorporarlos en nuestra familia. No nos inventamos una familia para ellos, los incorporamos según sus necesidades. Y de repente tienes un hijo más. O sea, que fíjate que es que esto lo tenemos aquí y esto lo tenemos que hacer visible. Que hay un montón de niños en centros, que necesitamos familias. Y luego que la sociedad tiene que entender, sobre todo los colegios, los entornos, los padres, los amigos, que a estos niños, pues que vienen muy dañados y que a veces no podemos esperar de ellos otra cosa por el momento, que es a veces que se desregulen o que no sean tan... Es que la palabra normal no me gusta, o que sean tan típicos o atípicos Eso como es. ellos creen, ¿no? O sea, que tenemos que rascar un poquito más. Neurotípicos también, como se dice. Claro, ahora, ¿no? que tenemos que rascar un poquito más, que estos nenes vienen muy dañados y que las familias lo que hacemos es un poco, estamos como, yo siempre digo, levantan el ala y estás tapando herida y vuelta a empezar, ¿no? Se necesita una formación al final en general también, todo ese... Pues un poco formación también en la vida, Por quiero eso decirte, digo, tampoco te sí, creas sí, que de que o sea, seamos conscientes al final claro, de claro, empatizar claro. con el que hay enfrente y la situación que pueda tener, ¿no? Sí, y decir, yo contigo, tú entras en mi casa y yo contigo muerte, y yo con los míos voy a muerte. Siempre digo, yo no tengo otra cosa que hacer en la vida, nada más que atenderos, ¿no? Porque sois mis hijos, el tiempo que necesitéis. Y sobre todo eso, concienciar a la gente que el acogimiento familiar merece la pena siempre, porque vivir sin familia que te apoye es que es muy duro. Rocío, tienes un perfil además donde visibilizas un poco ese día a día con Sí. tus niños de acogida, Sí. que está muy bien también para que la gente pues... Claro. Pues mira, podéis entrar en zarpar.org y luego yo tengo uno personal que es Rocío y el acogimiento familiar, donde cuento un poco mi experiencia de día a día con los míos, ¿no? Que al final es la del día a día. Que de es la del día a día familia. y
y compartimos todo lo que encontramos de acogimiento familiar para que la gente lo sepa. Y si tenéis dudas, por favor, que entréis a nuestros perfiles, que nos hagáis preguntas, que contestamos a todo, que os redirigimos según pues a consellería, las charlas que hay, por dónde empezar, o sea, lo que necesitéis, pues que aquí estamos. Rocío, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti por darnos voz. Gracias.